Bueno, y el estudio de hoy tiene que ver cuando no podemos alcanzar algo, cuando nos es difícil alcanzar lo que realmente queremos y estamos buscando. Hay una parte importante en Mateo capítulo 19, versículos 16 al 23, que dice lo siguiente. Mateo capítulo 19, versículos 16 al 23, que trata de la historia de un joven rico. Ese es el título. Y dice, entonces vino y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, como no dirás falso testimonio. Versículo 19 dice, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Yo creo que para entender la respuesta de Jesús a la pregunta del joven rico, ¿qué debo hacer para salvarme? Debemos considerar tres cosas que son como trasfondo de esta conversación. Yo creo que una de las principales es que el joven había preguntado, porque esta es realmente la pregunta que nos lleva al análisis aquí en este mensaje, ¿verdad? Es que él dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Mateo 19, 16, versículo 16. Entonces, hay tres cosas que podemos saber aquí. Primero, el propósito de su pregunta y el trasfondo del joven rico, es decir, cuál era de dónde provenía él, eh, el trasfondo de él y el propósito de su pregunta y lo último es la parte que esencial, ¿verdad? Que podemos decir la esencia del Evangelio de Jesucristo en este caso, ¿no? Entonces, más si Jesús le dice, más si quieres entrar en la vida eterna, fíjense que él dice, guarda los mandamientos, versículo 17. A primera vista parece que Jesús está diciendo que el joven y por ende todas las personas deben obedecer los mandamientos para salvarse. Pero, ¿es realmente eso lo que está diciendo? Ya que la esencia del mensaje de salvación, y ahí vamos a la esencia del mensaje en sí, del Evangelio de Jesucristo, es que no nos salvamos, o mejor dicho, que nos salvamos por gracia mediante la fe. Y eso lo podemos encontrar en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. ¿Por qué Jesús ofrecería al joven rico un plan alternativo entonces? Yo creo que la historia del joven rico se encuentra en los tres evangelios sinópticos y lo pueden ver ustedes aquí en Mateo 19, 16 al 23, pero también lo pueden ver en Marcos capítulo 10, versículos 17 al 22 y Lucas 18, del 18 al 23. Se describe entonces al hombre como un líder, lo que significa que era una especie de juez o príncipe, en otras palabras, ya que ningún gobernante romano se dirigiría a Jesús, perdón, como maestro o señor. Se supone que este hombre era un gobernador judío de la sinagoga local. Este hombre también, por decirlo así, tenía muchas posesiones. Mateo 19, 22. Y más adelante Jesús utilizó su conversación con este hombre para enseñar lo que significarían las consecuencias perjudiciales que el dinero puede producir con respecto al deseo de la vida eterna, ¿no? Eso lo pueden ver en los versículos 23 al 24. La lección de Jesús entonces se extrae de que se puede ver de este incidente
tiene que ver con el dinero, no con la salvación por obras. Así que tenemos que separar esta parte importante. Lo primero que Jesús, o que dice Jesús en respuesta al saludo del hombre, maestro bueno, es que para recordarle que nadie es bueno, sino Dios. Mateo 19:17. Jesús no estaba negando su propia divinidad. Al contrario, Jesús estaba haciendo que el hombre pensara en lo que realmente significaba la palabra bueno o llamar a alguien bueno. Si solo Dios, en otras palabras, es bueno, entonces lo que normalmente llamamos bondad humana podría ser algo totalmente distinto. Cuando el hombre le pide, en cierta manera, a Jesús que le especifique qué mandamientos debe cumplir, Jesús le repite 6 de los mandamientos, incluido el de amar al prójimo como a uno mismo, Mateo 19:19. El hombre responde, todo esto lo he guardado, ¿qué más me falta? Eso lo dice en versículo 20. Y en esa declaración clave es evidente que el joven era religioso y sincero en su búsqueda de la justicia. Su problema era que se consideraba entonces intachable en cuanto a la ley, y este es precisamente el punto que Jesús trata de hacer hincapié y desafiarlo. Jesús le dice al hombre, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Mateo 19:21. El joven pensó que Jesús le pedía demasiado. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Versículo 22. En vez de obedecer las instrucciones de Jesús, le dio la espalda al Señor y se alejó. Sin duda, la decisión del hombre también entristeció a Jesús, porque según dice aquí el versículo 10:21, Jesús lo amaba. Cuando le dijo al joven que guardara los mandamientos, Jesús no estaba diciendo que pudiera salvarse obedeciendo los mandamientos mencionados. Por el contrario, Jesús estaba enfatizando la ley como la norma perfecta de Dios. Y por otro lado, dice, si puedes guardar la ley perfectamente, entonces puedes escapar del castigo del pecado. Pero eso supone un gran sí condicional. Cuando el hombre respondió que cumplía la norma de la ley, Jesús simplemente tocó un tema que probaba en todo caso que el hombre no estaba a la altura de la santidad de Dios. Y el hombre no estaba dispuesto tampoco a seguir al Señor si eso significaba que debería renunciar a las riquezas o posesiones. Así pues, el hombre estaba quebrantado o estaba, en otras palabras, quebrantando los dos mandamientos más importantes, el de no amar al Señor con todo su corazón y no amaba a su prójimo como a sí mismo. Se amaba más a sí mismo que, eh, en cierta manera, que a cualquier otra cosa. Todo entonces, lejos de guardar todos los mandamientos, como estaba afirmando, en cierta manera, el hombre era un pecador como todos los demás. La ley lo demostraba. Bueno, sí, el hombre hubiera amado a Dios y a los demás más que a sus bienes, había estado entonces dispuesto a qué? A entregar las riquezas al servicio y ponerlas al servicio de Dios y de los hombres. Pero no fue así. Había hecho de su riqueza un ídolo al cual amaba más que al mismo Dios. Con mucha paciencia, ¿verdad? En cierta manera, pero a la vez mucha precisión, Jesús pone al descubierto su codicia que había en el corazón de este hombre, una codicia que ni siquiera sospechaba que tenía. Entonces la afirmación de Jesús de que solo Dios es bueno, está en Mateo 19:18, se demuestra en la respuesta del joven al mandato de Jesús. Entonces,
En conclusión, podemos ver en esta conversación con el joven rico al mismo Cristo, ¿verdad? Ciertamente, que nos enseña que nos salvamos no por las obras de la ley en sí mismo, no por las obras de la ley. El mensaje de la Biblia es claro, la salvación es por gracia y a través de la fe, como dice Romanos capítulo 3, versículo 20, versículo 28 y capítulo 4, versículo 6. También podemos ver Gálatas capítulo 2, versículo 16 y Efesios capítulo 2, versículo 9. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 9. Antes bien, Jesús utilizó, por decirlo así, el amor del hombre por el dinero para probar cómo el hombre no alcanzaba el estandarte de nuestro Dios Todopoderoso. Como todos nosotros, el joven rico necesitaba de un Salvador y nosotros también. La pregunta de hoy, este hombre salió a buscar algo, quería alcanzar algo, pero no lo alcanzó. La pregunta para ti en este caso, ¿has alcanzado todo lo que has querido? Pero si lo has alcanzado, mayormente las cosas que has querido, has alcanzado la cosa que tiene mayor prioridad o lo que tiene mayor prioridad o debe tener mayor prioridad en nuestra vida, que es a nuestro Dios, pues si eso es así, eh, es una bendición. Pero si no es así, busca alcanzar ese algo que es mucho más que cualquier cosa en este mundo y que se llama Jesucristo, el único que puede ofrecer la salvación. No te voltees o le des la espalda como lo hizo este joven rico. Antes bien, busca al Señor y búscalo a pesar de todas las cosas y a pesar de las situaciones en las cuales te puedas encontrar. Jesús puede ayudarte en tu vida. Que el Señor les bendiga y seguimos en nuestros estudios para la gloria de Dios. Que el Señor te bendiga nuevamente.